Buenas tardes amigos de MDA Lucha Libre, Máscara Deporte y Acción. El día de hoy nos encontramos cubriendo ahora el área de deportes. El día de hoy nos encontramos aquí en el área de Ciudad Guadalupe, Nuevo León, porque vamos a tener una entrevista, una plática amena con mi buen amigo Severo Mesa. Así que pues bienvenido Severo Mesa, ¿cómo estás? Hola, muy bien, mucho gusto, muchas gracias por invitarme para esta entrevista. Agradecido contigo porque sabemos que tienes una agenda bastante ocupada, pero pues el día de hoy vamos a tratar de platicar, vamos a dejar de lado lo que es la lucha libre para trabajar y platicar también con lo que es las entrevistas de deportes, ya que Máscara, Deporte y Acción, que son las siglas que tenemos aquí en el logo de MDA Lucha Libre, pues nos vamos a centrar en lo que es la etapa de deportes para platicar contigo y para platicar de lo que fue tu carrera futbolística, lo que haces actualmente aquí en el municipio de Guadalupe y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, vamos a comenzar. Tengo una semblanza para darle pie a la entrevista y dice: hoy tenemos el honor de recibir a un referente del fútbol mexicano, un jugador que dejó huella con su entrega, liderazgo y constancia dentro y fuera de las canchas. Originario de la ciudad de Naranjos, Veracruz, Severo Mesa se formó en las básicas del Rayados de Monterrey, el cual debutó como profesional en el año 2005. Desde entonces se consolidó como un defensor sólido, inteligente y comprometido, siendo pieza clave en una de las etapas más exitosas del fútbol regiomontano. ¿Sí? A lo largo de su carrera, Severo alzó varios títulos nacionales e internacionales con Monterrey, incluyendo 2 títulos de liga, 3 ligas de CONCACAF de campeones, formando parte de una generación inolvidable por la afición rayada, que de hecho ahí voy incluido porque pues también soy rayado. Además de su trayectoria en Monterrey, jugó en clubes como Sinaloa, Necaxa y Tapachula y fue convocado a la selección mexicana, demostrando su calidad en todos los niveles. Más allá del campo, Severo es un ejemplo de profesionalismo y humildad y hoy continúa su camino en el fútbol, generando pues nuevas, apoyando al deporte y en esta parte de verdad de lo que es el municipio de deportes aquí en Guadalupe. Con nosotros un hombre que ha vivido un fútbol con pasión y entrega, lo que es Severo Mesa. Bienvenido, Severo Mesa. Muchísimas gracias, la verdad, allí muchísimo gusto por poder ser parte de esta entrevista y creo que es la primera vez que salen de lucha, ¿no? Sí, exactamente. Vamos orientados en esa parte, como les comento, Máscara, Deporte y Acción. El día de hoy vamos a dejar de lado lo que es las máscaras, lo que es las cabelleras, lo que es todo el folclore de la lucha libre y nos vamos a centrar en lo que es el área de deportes. De hecho, el día de hoy también, padrino Severo Mesa, porque es mi primera entrevista en lo que es entrevista grabada, ¿verdad? Para lo que es fuera de deportes. Entonces, pues, la verdad, agradecido contigo y pues muchísimas gracias. Vamos a comenzar con lo que es tu trayectoria, amigo. ¿Qué te parece si me platicas lo siguiente? ¿Cómo fueron tus primeros pasos en lo que es el fútbol mexicano? Bueno, en el fútbol en sí. A ver, en el fútbol, rápido, yo no soy de acá, de Monterrey. Yo soy de Naranjos en Veracruz, como bien lo dijiste desde el inicio. Llegué a los 14 años acá a Monterrey. Llegué a las inferiores de Rayados. Empecé tercera, segunda, brinqué a reservas y después tuve mi debut. Entonces te formaste completamente en lo que es la filial, hiciste todos los procesos, te tocó la visoría desde allá, todo eso. Sí. Cuando llegué hubo varios jóvenes también que venían conmigo y que ahí a la hora de escoger me quedé en ese grupito que empezaba a formar parte de la tercera división del equipo. Entonces, digo, mis inicios con Monterrey fueron así, pero el fútbol lo he practicado desde que tengo uso de conciencia. Sí, y de hecho la siguiente pregunta va enfocada a eso. Dice, ¿quién es tu mayor inspiración cuando eras niño? Viendo el fútbol, ahora sí que pues como niño, desde chiquito yo supongo que estabas practicando a lo mejor con un balón y todo eso, pero ¿cuál fue tu mayor inspiración cuando eras niño referente al fútbol? Si te gustaba, ¿te veías de lleno practicando el fútbol como la era profesional? El fútbol siempre me ha gustado, siempre me vi o siempre pensé que iba a jugar fútbol. Si me dices si tengo a alguien al cual seguí puntualmente, profesional, no sé, hubo varios, puede ser Cuauhtémoc Blanco, me tocó ver Ivo Basay, al Ratón Zárate, a muchos jugadores, entonces no sé si mencionar alguno sería bueno, pero sí recuerdo bastantes, Pintado, Scoponi, Zamora, Cruz Azul, o sea, me tocó ver a muchos de esos buenos jugadores, entonces creo que encontré en muchos, la verdad, la motivación para todavía seguirme
esforzando y poder lograr algo en el fútbol. ¿Y al inicio veía los partidos del Veracruz? ¿Fuiste referente o solamente ya cuando empezaste en la parte del fútbol ya practicarlo te enfocaste en otros equipos? Fíjate que muchos me preguntan si tengo algo o tuve relación con Veracruz. La verdad es que no. Okay. Lo que más recuerdo cuando lo empecé a seguir un poco era que estaba Antonio Carlos Santos por ahí. Entonces, en esa época por ahí lo seguí un poco, pero en realidad yo nunca estuve muy ligado a los Tiburones del Veracruz, porque aparte yo soy del norte de Veracruz, más pegado a Tamaulipas. Excelente. Luego también como pregunta dice, ¿cómo llegaste entonces a las Fuerzas Básicas? ¿Cómo fue ese acercamiento con el Club de Rayados? ¿De qué manera fue que surgió esta cercanía y ahora sí que adoptarte más adelante como regio? A ver, el tema es, un señor tenía una filial en Tampico, hizo un juego amistoso contra mi secundaria, ahí en Naranjos, me vio jugar, jugué medio tiempo porque después me iba a ir a jugar con mi hermano a un lugar con gente más grande. Y en ese medio tiempo cuando salí me dijeron que si quería ir a jugar a otro lugar que se llama Cerro Azul, y que ahí Otra zona diferente, era trasladarte y todo eso. Era trasladarme, pero en ese mismo momento con ellos. Entonces nos fuimos, que era media hora más, me fui con ellos, jugué y ahí acabando me dijeron, oye, ¿te quieres ir a probar a Monterrey? Así, de la nada. Sí, pero y ya después para venir a Monterrey pasó un mes más. Entonces, básicamente fue así. Me vieron ahí en mi pueblo. Hasta ahí me llegó la oportunidad, gracias a Dios. Y ya después me tocó venir acá a Monterrey a hacer la prueba, como todos. ¿Cómo es el fútbol, verdad? Que te liga de repente jugando con amigos a veces, yéndote a probar, como lo decimos, vamos a lo mejor a un partido que no teníamos en mente y de ahí salen las oportunidades. Y en este caso, pues llegas entonces a Monterrey. ¿Cómo fue la estadía? ¿Llegaste a Monterrey? ¿Te adoptaron aquí en la clase club? ¿Cómo fue que te incorporaste con ellos? Cuéntame. No fue tan fácil porque yo... Te digo, a ver, enseguida me dijeron que sí quería venir a probar. Pasó un mes y no había ninguna noticia. Y de repente un viernes en la tarde-noche me dicen, oye, ¿sabes qué? Tienes que estar o presentarte el lunes a entrenar en Muy Monterrey. Pronto todo. Exacto, entonces yo acá no tengo familia, no tengo en realidad o no tenía nada. Y de repente era, pues bueno, vete del pueblo y casi nunca había salido yo. ¿Te acompañaron de allá por acá? Me trajo un tío. Ok. Me trajo, pero así como me trajo, se regresó ese mismo domingo. Y ya nada, me dijeron, oye, de aquí te vas con los muchachos de Casa Club. Y ahí me recuerdo que ahí estaba Tomás Banda, Tomasito, que también jugó en Rayados. Y ahí varios más me tocaron, Ismael Rodríguez, toda esa gente. ¿Estabas en el Cerrito? No, vivíamos en una casa club con la familia Limón, recuerdo perfectamente, ahí en la Primavera, que es una colonia cerca ahí del TEC de Monterrey. Sí, por las canchas de Escamilla que existían de aquel lado, ¿verdad? Exacto, por esa zona, y ahí me tocó vivir, la verdad, los primeros meses fueron complicados, como no tenía familia acá, pero después con todos los amigos y con toda la relación que pude hacer con ellos, lo pude hacer más llevadero. Muy bien, ¿recuerdas aquella parte de lo que es tu debut profesional? ¿Te acuerdas cómo fue? Sí. Yo creo que toda la travesía de repente estar jugando con básicas, aventarte toda la parte de la filial y luego me imagino que ya jugabas con a lo mejor más grandes, pues ya estabas en esa parte, ¿no? A ver, el debut es, de repente viene la noticia de Miguel Herrera. Ya había estado entrenando con el primer equipo. Y ya para la última jornada del torneo me dice, oye, tráete tus cosas porque vas a concentrar. Entonces, una vez que estoy ahí concentrado, ¿cómo te sentiste? Estaba nervioso, inquieto, mucho, no sé, mucha inquietud, la verdad, mucha ansiedad de ver qué iba a pasar el día siguiente. Y me acuerdo que era la última jornada, era 8 de mayo del 2005. Y nos tocaba contra Toluca. El partido era ahí en el TEC. Me toca salir a la banca y me acuerdo que Ismael Rodríguez, que me tocó convivir con el Casa Club, estaba también en la banca. Ya el equipo estaba calificado y como que Miguel Herrera por ahí estaba haciendo algunos cambios. Y me dice, güey, abusado, pues te vas a debutar. Y dice, si no te pongas nervioso, corre, mete, no dejes de verte intenso, dice. Y después, primero toma confianza. Claro. Y sí, para los últimos 10 minutos, ahí me habla y me dice, suerte, me dice Ismael. Y también lo mismo Miguel. Lo que vienes haciendo, dice, síguelo haciendo acá. Esfuérzate, Y básicamente ese día fue el día de mi debut. Claro. Pero la verdad, muy, muy contento y
Y pues agradecido más que nada con Miguel Herrera que me pudo dar la confianza. Qué padre, gracias por compartirnos esa parte, porque me imagino que fue algo que obviamente, como todo, marcó, ¿verdad? Marcó lo que es, ahora sí, ya estar en banca, estar en un estadio, ver que, pues, cómo va el partido también, si entrar, cómo va a ser el recibimiento, tratar de demostrar lo mejor, ¿verdad? Por tu parte. Aparte, después le avisas a tu familia, oye, ¿sabes qué? Voy a salir a la banca, es muy probable que vaya a jugar y... Entonces se junta todo esto. Y antes de ese día, de esa llamada, de que te habló Miguel Herrera y de que lo que nos platicas se dio la oportunidad, ¿en algún momento pensaste dejar el club antes de todo esto? Sí, justo 6 meses antes. Mira. Porque toda mi generación o la mayoría se habían ido a Ciudad Juárez, que era donde estaba la primera A, la que era antes el ascenso, y yo no me había ido. Entonces yo dije, bueno, algo pasó en el proceso, que si todos se van y yo no... Creíste que no ibas a estar tomado en cuenta. Y yo creo que pasó un mes cuando también Miguel me dijo, tú ya te vas a quedar a entrenar aquí con nosotros en primera. Órale. Entonces ahí como que ya me ajustó las ideas y como que dije, bueno, a lo mejor me voy a esperar. Me fui, exacto. Sí. Pero en el momento yo creí y en mi cabeza pasaba como que, bueno, es mi último semestre y vámonos, ¿no? Porque pasa el tiempo. Y si no ves algo claro, pues también te vas desanimando. Claro, pues muchísimas gracias por compartirlo, amigos de MDA. Pues seguimos aquí en esta plática. Ya hablamos ahora de los inicios. Llega entonces el debut y comienzas a trabajar y estar ahí semana tras semana porque ya fuiste parte del club, ya te empezaron a tomar en cuenta. Y cuéntame cómo es que ha sido para ti el club. En este caso, ya debutaste. Ahora sí que con la responsabilidad, porque ya poco a poco fuiste ya quedándote en lo que fue lateral derecho, ¿verdad? En la parte defensiva del club. Cuéntame, eres muy recordado en esta etapa del club, entonces, ¿qué significa para ti el club? ¿Qué significó en tu carrera, de ahí en adelante y todo eso? El club para mí significa demasiado porque me abrió las puertas, porque me dio posibilidades de crecer y simplemente tengo palabras de agradecimiento y siempre las voy a tener en realidad para Monterrey, te digo, porque para mí representa muchísimo más que un equipo. A mí, gran parte de mi vida tengo que agradecérselo a lo que ha sido el club o lo que fue el club conmigo. Entonces eso lo tengo clarísimo. Pero sí, como bien lo dices también, hubo momentos buenos, otros complicados. Recuerdo cuando llegó Vucetich, los primeros partidos, yo no jugaba, ni siquiera me cambiaba. Entonces no salía ni a la banca. Entonces fueron momentos difíciles, poco a poco me fui ganando su confianza, hasta que llegaba un momento que posición que ocupaba, normalmente de medio campo hacia atrás, me decía, ¿puedes jugar de lateral izquierdo? Sí, de central, sí, de contención. Claro, entonces ahí había diferentes estrategias también. Y posibilidades de jugar, porque al final de cuentas yo le decía, mientras yo esté adentro, si usted me dice juega aquí, yo juego aquí, si juega acá, juego acá, le digo. Entonces, adaptaciones, claro. Sí. Y pregunta, ¿fueron varios técnicos que te tocaron en esos primeros 4 años, del 2005 al 2009, que ya es cuando viene la gloria, ¿verdad? Te tocaron varios técnicos, pero ¿cuál crees que habría sido tu mejor etapa en ese lapso de tiempo? Digo, vamos a hablar de diferentes técnicos porque lo mencionas, fue la etapa de Miguel Herrera, luego también más adelante fue Vucetich y después, pues, la época dorada que ya conocemos, pero ¿cuál crees que haya sido tu mejor momento después de ya haber debutado y de ya es tratar de consolidarte en este momento? De aprendizaje, yo creo que antes de que llegara Vucetich estaba también la Volpe. La Volpe. Entonces, en el día a día a lo mejor era algo complicado el día a día con la Volpe, pero en cuanto a lo que aprendías, lo que te enseñaba, lo que te decía, había muchas cosas que se te quedan marcadas y que te sirven para lo que viene como futbolista o tu crecimiento, tu aprendizaje. Con él, o sea, la verdad, aprendes demasiado. Lo que es táctico, por qué te mueves, por qué vas hacia un lado. Hay un porqué de las cosas. Diferentes ideologías de cada técnico. Claro. Como lo comentas, hay que adaptarnos a diferentes, pues, estrategias. La metodología y filosofía de cada técnico es completamente diferente. Sí. A ver, hay entrenadores que son más invasivos a la hora de ir a la cancha, de explicártelo. Y hay otros que te dejan un poco más a tu creatividad, simplemente te piden un orden. Son diferentes las posturas dependiendo del entrenador, si quiere ser agresivo, si es un poquito más precavido, más equilibrado. Claro. Pero al final de cuentas, te digo, yo creo que de cada uno hay muchos aprendizajes, hay cosas muy buenas. De cada uno de los técnicos que te tocaron en estas etapas, porque bueno, sabemos que luego Vucetich llega y llega con todo, porque se consolida y llegan los títulos y llega toda esa época, ¿verdad? La época dorada. Dice también como pregunta,
jugaste con grandes figuras dentro de todo este tiempo, toda esta relación que tuviste con el Club de Fútbol Monterrey. Sí. ¿Quién fue el mejor compañero dentro de la cancha o dentro del campo con el cual te sentiste más adaptado? Y me refiero ahora sí que pues posición por posición, porque también en la línea defensiva tenías algunos compañeros, en la media cancha tenías otros compañeros, en la delantera también, pero ¿con cuál te sentiste como que más identificado? O bueno, ¿cuál consideras que fue pues el mejor compañero dentro del campo? Es que no, o sea, no, sigo insistiendo, no es dar solamente un nombre. Un nombre, claro. La verdad me tocó jugar con muchos. Sí. Me tocó jugar, por decir, con Baloy, con Serafín, Sí. con Basanta, con Duilio, con Mier, con Osorio. Claro. Que todos son grandes jugadores, me parece. Entonces decir que con uno o con otro me sentí mejor, pues no, porque también luego viene a veces la pregunta, ¿quién fue el mejor jugador con el que jugaste? No, pues no, sí Pues varía. Cabrito, Lucho Pérez, Sí. Serviti, Guille Franco, Chupete, pues Claro. olvídate. Y por mencionar algunos, Aldo de Nigris, y después la lista es grande. Sí, claro. Chelito, Neri, Galloví, Osvaldo. Entonces, yo creo que tuve la suerte de poder jugar con muchos de ellos que tienen o tuvieron mucho talento en su momento. Sí. Y que marcaron, sí, alguna época importante en el club. Muy bien. Dice aquí también como pregunta, ¿cómo viste la época dorada del club? Ahora sí que ya hablando de cuando ya llega Vucetich, ya se consolidó un poquito más el grupo, ya teníamos también compañeros y ya teníamos prácticamente como una base de equipo, ¿verdad? Dice aquí la pregunta, ¿cómo viste la época dorada del club con títulos nacionales e internacionales? Yo creo que ahí es donde hay una etapa de madurez, Sí. en el tema personal, pero también en el tema grupal. Creo que teníamos una mezcla muy importante de jóvenes y de gente con un presente muy importante, Sí. y gente de experiencia. Ahorita te los mencionaba por decir Sí. nombres. Basanta en su momento seleccionado, Ayoví seleccionado, Osvaldo, Neri, Lucho Chelito, Pérez. Chupete, Lucho. Y después gente de la cantera con mucha hambre. No sé, Y la Jonathan, Mier. Zavala, Mier, Ujú. William Paredes, Sí. Miguel Morales. O sea, no puedo dejar de mencionar, te digo, hay varios. Sí. Entonces creo que hubo una mezcla muy importante y que en ese momento yo creo que todos veíamos siempre la posibilidad de campeonar. Siempre sentíamos que entrando a liguillas éramos un equipo muy complicado. Sí. Entonces, te digo, yo creo que esa etapa fue muy buena. Creo que nos tocó perder solamente una final con Santos. Sí. Cuando ahí tuvimos rivalidades importantes con Santos, hubo momentos que estábamos jugando finales continuamente. Constantemente, claro. Ajá, entonces te digo, la verdad fue un momento muy bueno, Sí. muy bueno, y que fue acompañado, te digo, de esa gran mezcla que pudo tener el club. Competiciones internacionales que te tocaron, te tocó Mundial de Clubes, obvio, Sí. te tocó CONCACAF, Sí, Libertadores. sí. De las 3 competiciones, yo sé que cada una tiene sus propias características, pero ¿con cuál te sentiste que tal vez hubo mejor exhibición de fútbol por tu parte? A ver, no sé si decir, pues es que mejor exhibición, creo que hubo algún momento que la CONCACAF la ganamos invictos, Sí. con Rayados. Pero si tú me dices como competencia, ¿qué nos quedó como de sabor amargo la Libertadores? Porque no la Ujú. acabamos jugando a lo mejor como deberíamos. Que hubo un plan para dosificar y pensar que en casa íbamos a ganar los duelos importantes, que me acuerdo el grupo era Sao Paulo, Once Caldas, Sí. y creo que era Olimpia, Paraguay. No sé si por ahí le falló ese último. Ujú. Y los resultados en casa se nos complicaron, nos sacaron empates, y esa competición creo que la podríamos haber hecho de mejor forma, Sí. ¿verdad? Pero en cuanto a qué rendimiento siento que fue mejor, pues yo te diría que a lo mejor sí el de la CONCACAF. Que en Libertadores fue en la época más o menos del 2009. Porque me acuerdo que Sí. después de eso ya viene la época de CONCACAF, que es del Sí. 2010 en adelante, ¿verdad? Sí, la verdad te digo, pues es más o menos en esas fechas. Sí. Pero sí, nos tocó ir, te digo, a Colombia con el Once Caldas, con Sao Paulo, Ujú. que eran buenos partidos, que tenían buenos equipos y que a lo mejor podríamos haber competido todavía de mucho mejor forma. Y hablando del 2009, empiezan lo que son los campeonatos, de lo que es la Liga Mexicana. ¿Cómo recuerdas tú esa época, esos primeros 2 campeonatos? Porque, digo, fueron más campeonatos internacionales, pero los primeros fueron de época en el 2009 y luego en el 2010, ¿verdad? ¿Qué experiencias tienes al respecto sobre esos campeonatos? A ver, del 2009, rápido. Sí. Teníamos una losa complicada en el TEC. Sí, A medio tiempo íbamos 3-1. sí, Y después pudimos darle la vuelta 4-3. Yo me acuerdo que inicié en la banca ese partido ujú, e ingresé a medio tiempo.
íbamos 3-1, después pudimos dar la vuelta, 4-3, Sí. para después ir al azul. Pero había una sensación de que cuando habíamos dado vuelta ese 3-1 sentíamos que la final ya era muy, muy nuestra. Sí. Que era complicado a lo mejor que nos pudieran sacar el resultado. No fue un partido fácil tampoco en México, pero ya teníamos esa sensación o esa buena vibra de saber o creer que íbamos a poder ganar esa final. Sí. Era, pues ahora sí que la primera, ¿verdad? Que Sí, ganamos sí, con sí. Bucetich. Y me recuerdo que en aquella vez que fue el juego de ida aquí en el Tecnológico de Monterrey, el clima no favorecía para nada. No, era un clima Era un frío, clima era lluvia. Sí, época de diciembre, me recuerdo. Y la vuelta, pues como lo mencionas, ¿verdad? Aquel partido que fue realmente contundente a lo largo de que fue ida y vuelta, mucha intensidad de por medio por parte de los dos equipos, pero sí se recuerda con mucho lo que fue el campeonato del 2009 y luego ya el campeonato del 2010. Sí. ¿Qué recuerdos tienes sobre ese partido contra el Santos? Es que te digo que la verdad que con Santos tuvimos partidos bien interesantes. Nos pasó con el de la CONCACAF, que también le dimos vuelta en poco tiempo. Tuvimos este tema también del que pudimos lograr el campeonato de liga. Yo te digo, tengo muchos buenos recuerdos, pero sigo insistiendo, rodeados de un gran equipo, rodeado de buenos jugadores, pero muy comprometidos con lo que era el grupo. Claro. Te digo, cada quien sabiendo cuál era su rol en el equipo, dónde éramos fuertes y dónde no tanto, y eso nos ayudaba a saber cuáles eran nuestras capacidades y cuáles no tanto, ¿no? ¿Recuerdas esa experiencia de quedar campeón en tu ciudad, en Monterrey? Sí, ¿Cómo fue tu vivencia ese día? Es que, a ver, eso fue, te digo, fue algo, un plus, ¿verdad? Fue algo muy bonito, ser campeón acá. Pero si también me preguntas, ¿qué recuerdo tienes así importante en el TEC? Pues te podría decir que también yo tengo dos muy puntuales. Una semifinal que le ganamos a Tigres, en el que Guille hace gol con la punta del pie. Claro. ¿2005? Y el que no se me olvida también es cuando le dimos la vuelta a Santos para la CONCACAF. Claro. Nosotros volteábamos, recuerdo, hacia las gradas y donde estaba la parte gente, de arriba, se veía cómo brincaban todos, como si el estadio vibrara. Era una sensación increíble. ¿Qué recuerdos del Tecnológico tienes, amigo? ¿Qué recuerdos, qué vivencias, qué experiencias? Yo como aficionado, a mí me tocó toda esa etapa. Yo iba a la zona de General, ¿te acordarás? La herradura. Sí, la herradura. Todo eso, estuve ahí cerca de lo que es la gente de la adicción y pues no, todo lo que se vivió en aquellas épocas. También te tocó meter goles, que voy a sacar un poquito ese gran gol, ese famoso gol, que también les ayudó en la época del 2009, ya que metes un gol de volea contra el acérrimo rival, que es el Club Tigres. ¿Cómo te sentiste? ¿Te acuerdas de ese día? Yo en realidad no hice muchos goles, creo que por ahí hice dos, 3 goles. En realidad pero muy significativo ese. Le hice un gol de zurda a Tecos, cuando estaba Chuy Corona, ahí en el TEC. Y después hice el gol de volea en el Clásico. Claro. Y ese era mi primer partido que yo iniciaba con Bucetich. Sí. Recuerdo perfectamente mi tarea, me decía, cubrir siempre, oye, siempre que el Lobos esté cerca de tu zona, cerca, sea intenso, que juegue para atrás, que no te agarre con espacio porque te puede lastimar y no sé qué. Y en esa jugada, te digo, ahí poquito a poquito voy avanzando y todo es diferente. De un rebote. Sí, pero Aldo estaba desbordando, Chupete estaba brincando para matar de cabeza. Que normalmente es al revés. Era al revés. Y después la agarro de volea. Golazo. Si le pego muchas veces más, seguramente capaz que no entra. Pero era el momento exacto, el momento justo. Pero la que importaba cayó dentro. No, y de ahí lo volvemos a platicar. Me acuerdo que tuvo que ver, obviamente, ese gol y todo eso en la época del 2009, porque fue el campeonato, fue en esa temporada. Ahí arrancamos. ¿Verdad? Sí, ahí arrancamos, ese fue el torneo del campeonato. Gracias por comentarlo y por mencionarlo, porque yo creo que sí fue de mucha importancia, ¿verdad? Luego, aquí dice, como pregunta, ¿alguna anécdota que tengas con tus compañeros, que recuerdes con esa etapa de compañeros que fue dentro del vestidor y que a lo mejor no ha salido, no la has contado? Nah, la verdad yo creo que todo lo he contado, no me guardo muchas cosas, todo lo que puedo lo cuento. Sí, hay muchísimas cosas, la verdad, que pude vivir con mis compañeros. Tuvimos muchos viajes, muchas anécdotas. ¿Con quién compartías más el cuarto de la habitación? Bueno. ¿Concentraciones? Ese es un tema. Yo con Jonathan Orozco compartí, no sé si 8 años de perdido de ser compañeros de habitación. Y nos tocó ser compañeros de habitación aquí en el club. Y cuando íbamos a selección, también nos ponían juntos. Mira. Y normalmente
los porteros concentran juntos. Uh-huh. Entonces, por una u otra, a mí me tocó. Ah, y una anécdota, ahorita que me acuerdo. A mí, cuando fui a la selección, me pusieron en la habitación con Lucas Lobos. Ok. ¿Te acuerdas que Lucas Lobos fue a la selección? Sí, hubo una etapa de él en la me selección. tocó estar con él y estoy seguro que esa me la jugó Buse. Estoy seguro que me la puso ahí porque yo cuando llegué a la habitación, cuando vi que estaba, me volteé para mi lado y como que él para el suyo. Y se acabó, concentrados ahora sí. Sí, hasta que llegó el que era el fisioterapeuta de Tigres y como que hay más o menos la relación hizo que fluyera. Claro. Sí, pero bien, o sea, la verdad, de la rivalidad o todo, la intensidad era dentro de la cancha. Y ahorita retomando el tema que platicas de Jonathan Orozco, fueron varios años en el club, pero también lo conociste de antes de debutar. Yo a él lo conocí cuando llegué a tercera división. Sí. Desde ahí tenemos el proceso. A él y a Zavala, Miguel Morales, todos ellos ahí fuimos poco a poquito. William Paredes llegó más adelante. Sí. Mier era más chico, Corona era más chico, pero también nos tocó su debut y todo. Entonces, básicamente a todos ellos los conozco desde inicios. Excelente. ¿Y qué pasó entonces? Después de ya ser campeón en liga, vienen las oportunidades de CONCACAF. Se presenta el Mundial de Clubes también, que fue un escalón muy alto que Monterrey, el Club de Fútbol Monterrey, pues abordó, subió. Pero, ¿qué recuerdos tienes de aquel primera competición internacional que Monterrey queda campeón? Que fue ganando de visita. Sí. Y luego ya vienen los enfrentamientos con clubes locales. A ver, el tema del primer campeonato fue el que se le gana al Real Salt Lake. En Salt Lake City. Que tenía ese equipo no sé cuántos, 20 y tantos, 30 y tantos partidos sin haber perdido de local. Y nosotros para ser campeones teníamos que ganar allá. Sí. Entonces ese partido también lo recuerdo bien. Mucho frío, sí. Pero allá también pudimos ganar con un gol de Chupete, me parece. Sí. Y ahí estuvimos al límite en los últimos minutos. Pero ese fue nuestro primer título y la verdad que nos costó mucho, pero fue muy valorado también por nosotros. Y luego los mandan se consiguen, mejor dicho, la oportunidad de jugar en Japón. Y digo, los mandan porque pues, ¿quién se iba a pensar que iba a haber un partido de Monterrey del otro lado del mundo? Y la gente aquí en Monterrey con toda la euforia de que Monterrey iba a jugar, pues en aquella ocasión, ¿verdad? El Mundial de Clubes, pues me acuerdo que toda la gente estaban despiertos 4 de la mañana, 3 de la mañana, esperando el partido. Cuéntame, ¿cómo fue tu experiencia jugando allá en un Mundial de Clubes en Japón? La verdad es que son experiencias que uno guarda, son experiencias muy bonitas, diferentes culturas, diferentes formas de jugar al fútbol, intensidad, estructuras físicas. Hay muchas cosas diferentes y queda un recuerdo muy importante. Te digo, tuvimos la fortuna tuve la fortuna de participar en 3 mundiales de clubes. Sí. Que nos tocó jugar 2 en Japón y 1 en Marruecos. Marruecos, sí. Entonces, uno de ellos en Japón nos tocó enfrentar al Chelsea. Y entonces eso para nosotros... Que hay una foto muy icónica, ¿verdad? Con David Luiz. Con David Luiz. Ahí lo saludaste y hay una foto de ellos. Sí, porque me decía que éramos intensos y que estábamos metiendo mucho. O sea, que íbamos fuerte. Y salió la foto. Ajá. Y después me decía, pero también ya vi, o sea, juegan muy bien. Y que no sé qué. Entonces... Ahí fue una plática rapidita, pero sí esa foto se quedó también marcada. Sí, me recuerdo de todo lo que estamos platicando ahorita y ahora sí que la parte del aficionado, de mi parte, me recuerdo que los partidos fueron intensos, me acuerdo que jugaron contra el Chelsea, que también fue gol de hecho y se vio ahí que el Tecatito estuvo jugando, ¿verdad? De maravilla. Después de ahí creo que es donde él se va. Sí, creo que después de ahí es cuando da el salto, porque ese partido... Si no mal recuerdo, creo que el lateral era Ashley Cole y Coronita lo hizo lo exhibió un poquito, ¿verdad? Estaba ahí moviéndose y todo y sí, de hecho ahí vimos que alguna de las carreras de los futbolistas pues despuntaba después de jugar un Mundial de Clubes, porque la gente, me recuerdo que los futbolistas, incluso la gente también de prensa aquí de Monterrey no le tomaba como que la seriedad a este tipo de torneos, sabiendo que eran torneos cortos, pero pues ya nos dimos cuenta que sí tenían un beneficio. ¿verdad? Sí, de hecho te digo, ahí te das cuenta o ves. Puedes ver quién tiene la capacidad o quién de repente es diferente. También veías al Chelito cuando encaraba. Sabías que podía pasar algo que era diferente y era el tema con Corona. Pero también nos tocó un Chelsea que la verdad era buenísimo. Hazard, Mata, Nido Torres, Lampard, muchos futbolistas. Ivanovic, Peter Sech, o sea, mucha gente que... De calidad y que estaba, pues venían de ser campeones de una CONCACAF. Ustedes y ellos de una Champions League. Entonces, imagínate. Oye, y...
después de haber participado en el Mundial de Clubes, ¿tuviste algún acercamiento por algún club de Europa o a lo mejor un club que fuera no mexicano, sino que te dieran la oportunidad de jugar en otro país? De repente hubo por ahí algún tema que me comentó Osorio y Pavel Pardo, pero la verdad nunca fue algo formal, entonces más como un rumor que otra cosa. Ya. Entonces, nada formal, de fuera no. Muy bien, ok, sí, porque como lo platicamos, fue un escenario muy, muy importante, ¿verdad? Y mucha gente, pues sí, le sacó provecho a eso y nos dimos cuenta con el Tecatito. Bueno, y luego llega la etapa del retiro. Sí. Tomas la decisión de retirarte y cuéntame cuál fue tomar esa decisión como futbolista, como estar bien afianzado, después de tener tu etapa en Necaxa, después de tener tu etapa en el Tapachula, ¿verdad? Sí. En Dorados. Sí. ¿Qué fue lo que te orilló a tomar esa decisión de retiro? A ver, tuve un tema contractual que se me complicó demasiado y antes había pacto de caballeros. Sí. Entonces fue una situación que la verdad ni me gusta tanto mencionar. Simplemente fueron circunstancias que se complicaron. Y después, ya pensando en que no había conseguido equipo y tenía que ir al ascenso, mis objetivos como jugador, que yo quería jugar un mundial de fútbol y me quedé en la orilla, decía, me parece que ya no lo voy a cumplir, ya a los 32 años para el siguiente mundial ya sería muy grande. Entonces la verdad que ahí fue donde dije, bueno, yo creo que ya no me da una como jugador, jugué lo que pude jugar y mi pendiente es el mundial, pero siendo realistas con mi edad y todo, dije yo creo que para el siguiente o el próximo ya no voy a llegar. Entonces ahí me tocó poner fin a la carrera. Y retomando esa parte de, bueno, tal vez ya concluyó el ciclo o ya pensando en el retiro, ¿crees que te faltó algo por hacer con Monterrey? Con Monterrey, ¿no? Por eso te digo, con Monterrey toqué jugar con CACAF, Mundial de Clubes, Libertadores. Entonces con Monterrey, ¿no? Al tema selección, te digo, pudiese haber sido el tema del Mundial. Pero después de eso, la verdad que yo decía, bueno, creo que ya es poco, mucho. Gracias a Dios pude ganar títulos, entonces simplemente creo que me tocó cerrar mi carrera a lo mejor de una forma prematura, si lo queremos ver así. A lo mejor pude haber jugado un poco más, pero no sé si para haber seguido en selección, la verdad, no sé. No lo creo. Y en esa parte de selección, ¿te acuerdas de tu primer llamado de selección? ¿Te acuerdas cómo estuvo? Platícanos al respecto. ¿Quién fue quien te llevó o te dio la oportunidad de jugar como seleccionado nacional? Me llevó el Chepo de la Torre. Y me acuerdo que yo había tenido un evento complicado. Me habían intentado asaltar en mi casa. Órale. Y después de ahí que me habían golpeado con una pistola en la cabeza. Y estaba, me acuerdo, en un departamento, que también es otra anécdota, pero bueno, que al departamento que llegué sin querer era de Carlos Morales. Carlos, el hermano de Ramoncito Carlos Morales, Adrián Morales. Exacto, que jugó en Tigres, en Santos. Sí. Y recuerdo que él me dijo, no te preocupes, se dice, tú métete al departamento y después vemos cómo arreglamos, mientras estés bien, tú y tu familia. Se portó excelente, la verdad, conmigo. Muy humano, ¿verdad, Carlos? Demasiado, te diría. Sí. Y cuando tenía una situación, te digo, de este tipo, medio adversa, momentos complicados, en esas mismas fechas me habla Luis Miguel y me dice, oye, vas a salir para la selección. Órale. Pero la lista todavía no salía. La convocatoria todavía no la hacen pública. Pero me dicen que te van a llamar. Órale. Nada, estás jugando. Y no, después de eso, pues estaba con mi esposa, te digo, los momentos difíciles. Todo desconcentrado, pensando en otras cosas. Emociones encontradas, lágrimas y todo, porque decías, después del momento difícil. Sí. Pues gracias a Dios esa oportunidad. Y te digo, lo tengo bien clarito. ¿Contra quién fue tu debut, te acuerdas? ¿Contra quién jugaste en selección nacional? Fue Gales. Gales. Sí, tuvimos un juego amistoso en Estados Unidos y ahí fue mi primer partido. Y ahí te digo, fue el primer llamado que tuve por parte del Chepo, que después ya pude tener más partidos con él. ¿Y después viene también Copa Confederaciones? Sí, viene Copa Confederaciones. Antes tuvimos, te digo, varios procesos. Tuvimos un juego amistoso con Brasil, donde viene lo muy mencionado con Neymar. Ahorita me platicas al respecto sobre eso. Entonces, sí, la verdad que también te digo, en selección me tocó buenos momentos, pero no pude cerrarlo con algún mundial, que para mí eso hubiera sido genial. Esa vez que se enfrentaron contra Brasil, un Brasil que siempre México se le ha complicado en diferentes partidos, lo vimos en las Olimpiadas también, México no fue un rival difícil, México gana, ¿verdad?, en las Olimpiadas, pero pues previo a eso
se viene ese partido. ¿Cómo fue jugar contra Neymar? Contra, pues ahora sí que algunos de los monstruos que presentaba Brasil en aquellos momentos. Neymar joven, ¿verdad? Sí. Me acuerdo que Neymar estaba joven. Todavía estaba en Santos. Todavía no estaba en Europa, si es cierto. Todavía se encontraba en Santos. Rival difícil de defender, de cubrir, de estar ahí marcando. Sí. Pues, a ver, pues era el jugador también muy de moda. Popular, se hablaba mucho de él, que iba a ir a Europa, perdón. Sí. Y siempre se mencionaba que si Barcelona, que si Real Madrid. Pero ese equipo, te digo, también tenía muy buenos equipos. Estaba él, estaba Hulk, estaba Marcelo. Entonces había muy buenos jugadores. Fueron días, la verdad, de sí estar muy mentalizado a que iba a tener varios duelos con el mano a mano. Pero gracias a Dios también te digo, ese momento que también me tocó como jugador, nosotros con Monterrey veníamos haciendo bien las cosas. Entonces también había mucha confianza en que lo pudiésemos hacer bien. ¿Y cómo fue ese enfrentamiento? Sí, arrancamos desde el primer tiempo. En una jugada le tiro un sombrerito, me pega un manotazo en el pecho. La siguiente jugada voy y le pego un rodillazo entre espalda y pompa. Y ahí empezamos. Hasta que nos fuimos así hasta el segundo tiempo, donde viene todo esto. Que fue muy mencionado, ¿verdad? Me acuerdo que fue nota en diferentes portales fuera de la parte latinoamericana, parte de Estados Unidos y de América. Se mencionó mucho en Europa. Me acuerdo que lo que es Marca y los de allá, ¿verdad? De España, que lo mencionaron bastante y que fue muy sonado. Sí, ese partido muy bueno y ahí estuviste, ¿verdad? Te tocó esa parte. Sí. Oye, y bueno, ya pasó la etapa entonces de que te retiras del fútbol. ¿Te ves como director técnico a largo plazo? ¿Tienes a lo mejor alguna... Bueno, ahorita estás en el área de deportes acá, mentalizado en otro tema, ¿verdad? Pero ¿te gustaría regresar a la parte del fútbol? Ya entrené a un equipo de tercera división 3 años. Después estuve como auxiliar en expansión ahí en Rayados. Estuve 1 año y medio, me parece. Estaba Aldo de entrenador, luego estuvo Nico Sánchez, yo estaba de auxiliar. Sí. Después me tocó ser entrenador en la Kings League. Que si me gusta o me gustaría, seguramente sí. Ahorita la verdad no me veo tanto. Sí. Ahorita actualmente no. No, estás en otra etapa. Pero es algo que si en algún momento se presenta, claro que lo tomaría con mucho gusto. Excelente. ¿Y qué has aprendido del fútbol desde fuera del campo? Ahora sí que una cosa es estar dentro del campo jugando, pero ya el aprendizaje, como lo comentas, o ver de otra manera el fútbol, ¿de qué manera ha surgido? No creo que lo vea diferente, simplemente a lo mejor con un poco más de nervios cuando Rayados tiene partidos importantes, pues porque estás de afuera, no puedes hacer nada, y como jugador una vez que arrancaba el partido todo quedaba de lado. Entonces no creo que haya cambiado mucho, simplemente me doy cuenta que hay cosas que pude o podría haber hecho mejor cuando era jugador. Claro. Lo ves de una forma diferente, pero no tanto, no te creas. Y aquí dice, ¿qué opinas de los jugadores jóvenes de hoy en día? ¿Notas que hay un cambio de mentalidad o de formación actualmente? ¿En el plano general o de Rayados? En general, primero general y después si lo quieres profundizar con Rayados. Pues es que en realidad los tiempos cambian, son nuevas generaciones, están creciendo con nuevas costumbres, la tecnología está al borde, cambiando mucho el comportamiento de uno, entonces hay que, en el tema también de entrenadores, hay que adaptarse a estas situaciones o a estas circunstancias, saber cómo tratar a cada uno, porque hoy tienes muchas personalidades muy diferentes. Sí, claro. Entonces hay que encontrar la forma para poder sacar lo mejor de cada uno de ellos. Pero capacidad sigo viendo. Sí, claro. Y en el Rayados más, ¿verdad? Digo, Monterrey se ha movido mucho en esa parte de fuerzas básicas. Sí. Muy bien. Y ahora, bueno, cambiando un poquito de tema, ¿cómo fue de forma personal? ¿Cómo manejaste los momentos difíciles o las críticas que en algún momento tuviste como futbolista en la parte profesional? Ya sabes que todo esto tiene mucho que ver, ¿verdad? Con que es la prensa y las malas lenguas y las malas comentarios, pero ¿cómo, ahora sí que para apoyar a la gente que tal vez tiene miedos o tiene alguna inseguridad, de qué manera es que tú manejaste esa parte mediática? Mira, al final de cuentas tú tienes que saber qué tan capaz eres de aguantar comentarios. Muy bien. Si no te hace bien y sabes que te vuelve vulnerable o te mueve mucho tu
tu forma de ser, tus emociones te juegan mucho con todos estos comentarios, pues lo mejor es ni siquiera meterte a redes sociales. Claro. Porque si aparte uno es consciente y sabe cuando tiene un mal partido. Si tienes un mal partido, una mala exhibición, no es necesario que entres a las redes para confirmarlo. O sea, viene la frustración extra, ¿verdad? Sí, exacto. Te vas a complejar o algo. Y vas a empezar a ver puros comentarios negativos que creo que al final de cuentas no te van a servir para nada. Claro. Entonces ya depende de cada persona. Ahora sí que también tomando la parte pues personal, ¿qué valores aprendiste del fútbol que aplicas en tu vida diaria? Pues hay muchos. Disciplina, puntualidad, respeto, trabajo en equipo. No, hay muchas cosas, la verdad, que creo que te lo da eso. Y hablando en general del deporte, o sea, hay muchas cosas que la verdad de repente se aprenden. Te digo, eso de trabajar en equipo, eso de ser puntual, de respetar el esfuerzo de tu compañero. Muchas de esas cosas, pues las aplicas al final de cuentas en tu trabajo, en tu día a día, aunque ya no seas futbolista. Claro, para que la gente sepa y ponga ahí, lo está diciendo una persona que se dedicó, que estuvo y que también tuvo muchos éxitos, para que escuchen esos buenos consejos que muchas de las veces la gente no los toma, y en parte pues está mal, obviamente, ¿verdad? Pero pues hay que tratar de esforzarse y tratar de tener dedicación para que pueda tener crecimiento. Es que mucho deporte, el que es a lo mejor, el que es individual, ese requiere de una mentalidad fuertísima porque normalmente estás solo, pero cuando es trabajo de equipo te sirve también para muchas relaciones. Hay muchas cosas de las cuales sacar jugo del deporte que tú practicaste en su momento. Muy bien, amigo, pregunta, ¿tienes hijos? ¿Te gustaría que siguieran tus hijos en esto del fútbol? Tengo 3 hijos. La verdad, lo único que les pido es que hagan deporte. Muy bien. Después, si es fútbol, si es básquet, si es vóley, atletismo, natación, hagan lo que quieran, lo que les haga feliz, lo que les guste. Mientras hagan deporte, yo creo que es algo que siempre tiene que estar en la vida de cada persona. ¿Y alguno de los pequeñines sí tiene interés y ves que le llame la atención el fútbol? El grande tuvo proceso en Santos. Muy bien. Después, ya cortó ese proceso. El mediano es muy clavado con el fútbol. Veremos qué pasa. Y la más pequeña pues tiene 3-4 años. Está chiquita. No sabemos todavía. Todavía no sabemos. Pero bueno, ya como lo comentas, de tu parte, y obviamente ya sea que el interés de ellos, ¿verdad? Lo vean presentado en lo que es el deporte en general. Sí. Bien, vamos a cambiar un poquito de tema para preguntar sobre lo que es actualmente el fútbol. ¿Y qué opinas del fútbol mexicano actualmente? ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves en bien, mal? Ahora sí que no te quiero poner en jaque, ¿verdad? Pero la pregunta sería, pues en temas generales, ¿qué opinas del fútbol actualmente? ¿Crees que haya cambiado? Sí, creo que está cambiando. Me gusta que llegan figuras importantes y cada vez más jóvenes. Sí. Pero seguimos teniendo el pendiente a lo mejor del ascenso-descenso. Muy bien. No nada más porque un equipo gane la posibilidad de ir a primera división. Hay muchas cosas que se pierden. Se pierde mucho fogueo, capacitación de entrenadores que puedan estar en ascenso, o sea, que puedas estar en una división donde compites por algo, y es un poco de todo, es entrenadores, preparadores físicos, médicos, analistas de video. Hay demasiadas cosas que se dejan de ver o perfeccionar, o el crecimiento que te puede dar. Hay mucho talento, pero a veces el filtro es muy pequeño o hay muy poco espacio para todos los que están buscando. Muy bien, y bueno, ¿crees que se deba mejorar la parte de las fuerzas básicas? Pues yo creo que es parte fundamental de todos, aunque hay equipos que se dedican solamente a comprar. Ya es dependiendo del objetivo de cada club, pero yo creo que eso te genera una identidad y que cada club debería trabajarlo. Y actualmente, hablando del fútbol, pero actualmente, ¿en qué te desempeñas aquí en el municipio de Guadalupe? Soy el secretario de deportes. Para que la gente lo sepa, sí. Sí, estoy encargado aquí de todo el deporte que se practica en el municipio. Y ahora sí que preguntándote de fuerzas básicas, también de aquí, de esta manera lo ves, ¿verdad? Lo ves presentado, lo que es lo importante del apoyo para los niños, para que los jóvenes tengan esa oportunidad de que puedan desarrollar algún deporte. Sí, esa es la idea, es darles la posibilidad de que tengan el acceso a cualquier deporte, cualquier disciplina que a ellos les guste, porque hay muchas maneras de ver el deporte. Sí, ser profesional es algo muy bueno, o sea, llegar a primera división o al deporte que practiques a lo más alto es muy bueno, pero también hay oportunidades en universidades, en el tema escolar, también te puede ayudar mucho una beca deportiva. Entonces hay que ver o mostrar esas posibilidades que pueden tener los niños. O sea, no el hecho de que no seas
jugador de primera división, Sí. quiere decir que está mal. Ujú. Hay muchas otras formas de lo que puedes aprovechar tu destreza o tu capacidad para un deporte. Y aquí viene la siguiente pregunta. ¿Qué consejo le darías a un joven que sueña con ser profesional? Ahí es trabajar, es dedicación, es esfuerzo, perseverancia, y que a veces va a haber momentos difíciles, pero hay que buscar cómo sortearlos. Sí. No siempre es una recta, no siempre es un camino en ascenso. De repente tiene sus curvitas, sus momentos difíciles, Sí. pero es ahí cuando más fuerte hay que ser y aferrarte más a lo que a ti te apasiona. Lo que es la toma de decisiones, la importancia Sí. que es la toma de decisiones, Y si ¿verdad? a ti te apasiona Sí. algo, tienes que seguirlo, Muy que eso bien. es lo que te va a mover. Excelente. Muchísimas gracias por la opinión, porque realmente la importancia también de este programa es eso, que por parte de una persona que tenga voz autorizada, así que ya le tocaron diferentes procesos, que ya tuvo diferentes experiencias con el deporte de manera profesional, que escuche este tipo de consejos va a ser muy bueno para los televidentes y la gente que nos está acompañando en esta transmisión. Muy bien. Pregunta, dice, ¿qué te faltó? Ahora sí que, mejor dicho, ¿cómo te gustaría que te recordaran a ti como futbolista? Ahora sí que ya después de que ya terminaste, la gente que está muy apasionada con el club, yo sé que todavía te recuerda, pero ¿cómo te gustaría que te recordaran? A ver, la verdad es que no me pongo mucho a pensar cómo me gustaría que me recordaran. La verdad que de repente ya te recuerde la gente y te diga, ay, Sí, Severo, y eso para mí ya, más allá de cómo, digo, a mí me gustaría, ahora sí, si me preguntas cómo te gustaría que te recuerden, me sí, gustaría mis hijos que me sí, recuerden como un papá responsable, como alguien excelente. alegre, como alguien que se preocupó por ellos. Y no es que no me importe lo de la afición, pero ya que alguien te recuerde ya es bueno. Sí. No, y como que era, como te platico, sabemos lo importante que fuiste, lo que contribuiste para este Club de Fútbol Monterrey en esta época, en esta etapa de que fueron aproximadamente 10 años más o menos que estuviste ligado al club. Estuve 12 años casi. Continuos. 12 años. Sí, Ajá, continuos. exacto. Entonces, para la gente, pues es muy importante, ¿verdad? Escuchar estas palabras de algunos, yo creo que te consideran parte fundamental, yo lo considero de esa manera, pieza importante Gracias. para el desarrollo y crecimiento que tuvo este club, porque pues sabemos que la importancia que fue el protagonismo que tuvieron estos jugadores que mencionaste y todos los que estuvieron batallando en esta época, ¿verdad? De época dorada del Club de Fútbol Sí. Monterrey. Ya para terminar, ¿qué mensaje le das a la afición que siempre te apoyó durante todo este tiempo? Sigo insistiendo, solamente son palabras de agradecimiento, porque al final de cuentas el tener el apoyo y al de la afición, yo creo que es lo mejor que le puede pasar a un jugador. Es como cuando uno tiene momentos difíciles, ¿dónde es donde te sientes seguro? Con tu familia, porque a pesar del momento difícil, tu familia siempre te apoya. Sí, Y la afición a veces también puede apretar, cuando a claro. veces tienes malas rachas, que es parte del jugador, te aprietan y eso genera un lugar a lo mejor incómodo, inseguro para el deportista. ¿Y dónde vas? Pues bueno, con la familia, que es donde te sientes seguro. Entonces, cuando tienes el respaldo de la afición, a pesar de que hay momentos difíciles, creo que puedes salir más rápido de un bache. Excelente. Entonces, es eso básicamente. Severo Mesa, sabemos que eres una persona demasiado ocupada, que tienes muchas cosas por hacer, entonces te agradecemos mucho el tiempo, la entrevista y también agradecido con la gente de aquí de las instalaciones del municipio de Guadalupe que nos otorgó esta oportunidad. De verdad, te agradecemos mucho y pues sin más que agregar, un mensaje que le quieras decir a la gente ya para terminar esta entrevista. Nada que agradecer, simplemente es un placer para mí poder platicar con ustedes y ojalá y que un poquito de esto le pueda servir a cada uno de los que nos está viendo. Excelente, pues sin más que agregar, para toda la gente que nos acompañó en Máscaras Deporte de Acción, MDA Lucha Libre, les agradecemos y nos vemos en la próxima. Saludos.